capítulo 15, verso 13. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra de Dios: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Usted cree que alguien puso la vida por usted? Sí. Y es lo que hoy vamos a compartir. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, pidiéndole que Él sea el que abra nuestro entendimiento, que Él sea el que hable a nuestra vida. Padre, es en el nombre de Cristo Jesús, que en esta tarde, Señor, ponemos en tus manos este tiempo que seas tú obrando, bendiciendo y hablando a nuestras vidas. Gracias te doy por tu misericordia y por tu amor, porque no hay más grande amor que un amigo de la vida por el otro. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso. Puede ocupar su lugar. Los jóvenes pueden subirse a su enseñanza. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Como ya hemos comentado, como habíamos estado compartiendo la palabra del Señor, y había mi hermano Eduardo estaba transmitiendo, estaba dando el mensaje de todo lo que hizo el Señor en los 7 días de su última semana antes de llegar a la cruz. Y hoy vamos a compartir, con la ayuda del Espíritu Santo, las 24 horas del Señor antes de llegar a la cruz. Comentaba mi hermano Eduardo cuando abrió el culto que la Iglesia Católica Romana Apostólica hoy está festejando que Cristo resucitó. ¿Usted cree que resucitó Cristo? Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Y Cristo resucitó hace más de 2000 años. Así es. Hace más de 2000 años Él se levantó como Señor y como Rey, venciendo a la muerte. Pero algunos historiadores, algunos comentaristas lo narran y lo dicen como si ese acontecimiento quedó en la historia, como ese acto de amor, porque es un acto de amor lo que vamos a ver, quedó ya. Pero hoy vamos a aprender algo, que ese sacrificio que hace más de 2000 años se realizó, aún está vigente. Pero es vigente ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros ya lo tomamos. Pero aún si hay alguien que aún no conoce esto, que aún no sabe lo que verdaderamente sucedió, hoy su vida puede ser transformada por la vida de un hombre que hace más de 2000 años vino a la tierra. Y vino a la tierra y dividió. Vino a la tierra y transformó, dando un nuevo mensaje, una esperanza y una vida a aquel que cree en Él. Amén. Amén. Le invito a que abra su Biblia
Biblia en el libro de Mateo. Vamos a enfocarnos únicamente en el libro de Mateo. Posteriormente vamos a tener unos estudios ya, a partir del día lunes, donde vamos a ver los 4 evangelios, mis hermanos. Vamos a estar atentos ahí. Saludamos a todos mis hermanos que nos están siguiendo en lo que usted busca Mateo por las redes sociales. Ya estamos de nueva cuenta con ayuda del Señor transmitiendo. ¿Mateo qué? Mateo 26. Amén. Y vamos a ir al versículo 17. Hace 8 días, nuestro hermano Eduardo compartió lo que era la cena del Señor. Hoy lo vamos a retomar, pero usted ya sabe de qué se trata. ¿Por qué lo vamos a retomar de una manera, este punto? Porque de aquí en adelante empiezan las últimas 24 horas que el Señor estuvo antes de ir a la cruz. Amén. Y dice el versículo 17: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas? ¿Qué? La Pascua. Este punto inicia el jueves. Este punto que están conversando aquí Jesús y sus apóstoles para pasar la Pascua, porque recordemos que la Pascua era una celebración que se hacía año con año y que en algunos lugares todavía de Jerusalén lo recuerdan, con respecto a que Dios los liberó de la esclavitud a todo el pueblo de Israel de donde se encontraban en Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí los apóstoles tienen ese diálogo y le dicen: ¿a dónde quieres pasar la Pascua? Esta Pascua, recordemos que el pueblo judío preparaba algo especial. Ya lo vimos hace 8 días, no voy a tocar ciertos puntos porque yo entiendo que usted aprendió bien, a menos de que se haya dormido, pero no, ninguno se durmió hace 8 días, gracias a Dios. Pero se preparaba un cordero, para la Pascua, ciertas hierbas, algunas copas que representaban y daban cierta pauta a ciertas cosas. Se cantaban algunos himnos y todo iba indicando. Pero el cordero se estaba preparando y ese cordero era Jesucristo. ¿Amén? Ya se estaba preparando y era momento de que el Señor instruyera a sus apóstoles, porque eran los que iban a transmitir ese mensaje. Pero el cordero ya estaba a la mesa y ese cordero fue Jesucristo, y en la actualidad es Jesucristo. Amén. De esta manera los corderos se preparaban el día 14. El calendario judío en estas fechas le llama el mes de Nisan. Y el día 14, se preparaba y se festejaba la Pascua. Y posteriormente al siguiente día venía la otra fiesta, que eran los panes sin levadura. Y esa fiesta duraba 7 días, que comían los panes sin levadura. Y aquí comienza. Los apóstoles en ese momento estaban listos con Jesús para celebrar la Pascua.
Pero esa Pascua, en ese momento, fue cambiada ya por la Santa Cena del Señor. Amén. Y eso fue lo que nuestro hermano Eduardo estuvo compartiendo hace 8 días. La Pascua. Porque el Señor entró a Jerusalén como rey. Y todos gritaban, ¿cómo gritaban? Hosana. Hosana es sálvanos. Pero Jesús no iba a salvar ese día. Iba a salvar días después. Amén. Versículo 20. Los voy a ir llevando a ciertos versículos. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa. ¿Con quién? Con los 12. Con los 12. Ya estaba todo preparado. Ya estaban las hierbas. Ya estaba el pan. Ya estaba el vino. Y ya estaba preparándose el cordero. Aquí nos habla de la noche. ¿Sí? ¿La noche de qué día dijimos? Del jueves. Para nosotros podría ser el jueves. Para los judíos estaba iniciando el día viernes. Porque nosotros vemos el día de una manera así. Amanece, sale el sol y anochece. 24 horas. Pero ellos, el calendario judío, ellos lo ven así. De luna a luna. Para nosotros, o aquí la Biblia dice, en la noche. Para ellos ya era viernes y nosotros lo tenemos como jueves. Pero ya era viernes. Amén. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: beber de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Leímos esta parte porque los evangelios hablan de un nuevo pacto. Ellos estaban acostumbrados a que año tras año se festejaba y se hacía esta festividad y se preparaba el cordero y se hacía este ritual, por así llamarlo, porque recordaban que el pueblo de Israel había sido esclavizado 400 años y que el Señor había preparado a un libertador llamado Moisés. Y este fue y se presentó ante Faraón y liberó con mano dura el Señor al pueblo de Israel. Amén. Amén. El Señor prepara y hace un plan para el hombre. Y prepara al mejor libertador que puede tener el hombre. Y ese es Jesucristo. Jesucristo ya estaba en la mesa y habla del nuevo pacto. De este pacto que hasta en la actualidad sigue vigente. Y comparte con la iglesia, con sus apóstoles, el vino. Y hemos entendido que el vino es la sangre que el Señor derramó. Y comparte con ellos el pan, que es su cuerpo, que fue molido y fue muerto. Amén. Y ese es el pacto que en la actualidad la iglesia y el pueblo cristiano es lo que celebra y le llamamos la Santa Cena del Señor. Amén. No preparamos cordero,
porque el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Amén. Amén. Versículo 31. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Escandalizar, esa palabra griega significa tropezar. ¿Habrá alguno que habrá tropezado en esa noche? ¿Qué será tropezar? Caer, ¿verdad? Y entendemos que Judas fue uno que traicionó y cayó. Amén. Por eso fuimos a esta parte. Pero también menciona que serán dispersadas. Las ovejas serán dispersadas. Las ovejas huyen. Las ovejas se van. El Señor le estaba indicando que lo iban a dejar. Pero dice la palabra que aunque ustedes sean infieles, yo permaneceré. Amén. Y eso es lo que en ese momento se estaba avisando. Y yo le pregunto a usted: ¿habrá alguna causa por la cual nosotros podamos caer o abandonar lo que estamos creyendo aquí? ¿Cuál podría ser alguna situación, alguna causa por la cual nosotros podamos tropezar? ¿Cuál será alguna causa por la cual nosotros podamos alejarnos de Dios? El desánimo. Desánimo. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Hay de aquel el que haga tropezar a alguno de estos pequeños, porque le hubiera sido mejor no haber nacido. Son algunas palabras que el Señor estuvo dando. Pero hay cosas que muchas veces el desánimo, a lo mejor alguna enfermedad, a lo mejor la escasez, los problemas. Y son causas que muchas veces nosotros podemos tropezar y nos podemos alejar. En la Biblia le llama la apostasía, que van a apostatar. Y apostatar es alejarse, renegar. Y a lo mejor usted puede decir: no lo digo, pero muchos de nosotros lo llegamos a hacer con nuestros actos. Llegamos a alejarnos, llegamos o tropezamos nosotros mismos. Amén. Amén. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Fíjense, unos versículos antes les estaba diciendo, les estaba comentando: ustedes pueden, algunos van a tropezar y algunos se van a ir. Y aquí el Señor les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y dice que se fue un poco, se fue a un lugar a donde estaba solo, no lo seguía nadie más.
Y dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú quieres. Fíjate cómo aquí el Señor nos enseña algunas cosas. Algunas cosas que nosotros lo tenemos en ocasiones muy arraigadas. Entregar la voluntad a Dios es decirle: tú toma la autoridad de todo. Pero cuando vemos que el Señor no obra conforme a los deseos humanos míos, conforme a mi manera de pensar, ya empezamos a dudar. ¿Usted alguna vez ha orado por algún enfermo? ¿Usted alguna vez ha orado por su salud? Sí, amén. Cuando no sana, muchas veces empezamos a dudar. Y deje de eso. Lo peor de todo esto es de que muchas veces llegamos a comentar: ¿cómo es posible que mi hermano Dios la sana y a mí no? Yo le quiero comentar algo. Fíjese, mi padre falleció de cáncer y a mi mamá a los pocos años le dio cáncer. Pero mi mamá la sanó el Señor. Amén. Amén. Pero a mi papá no lo sanó. A veces los propósitos de Dios y la voluntad de Dios es muy diferente a lo que nosotros queremos. Sí, amén. Y muchas veces quisiéramos que todo esto sucediera conforme a nuestra voluntad humana. Pero el Señor aquí nos da un ejemplo que dice: pero Padre, si es posible que este dolor, que este martirio que viene hacia mí, se los pases a alguno de los apóstoles, ¿no? Mas el Señor, ¿qué dijo? Que se haga tu voluntad. ¿Usted estaría dispuesto a decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad? En la salud, en la escasez, en los problemas. Si nosotros analizamos el grupo de oración, y si usted leyera las peticiones que hay, usted se daría cuenta que el pueblo, la iglesia, hay necesidades. ¿Y cuántos de los que de alguna manera se acercan y dicen: hermano, podría orar por esta necesidad que estamos pasando, por esta situación? Y es difícil, pero usted se puede imaginar, o usted le ha dicho a Dios: pero Señor, que se haga tu voluntad. Entregar la voluntad es aceptar lo que pueda haber. Puede haber dolor, puede haber tristeza, puede haber angustia, puede haber persecución, puede haber muchas cosas. Pero uno debe de estar firme en lo que ha entregado. ¿Usted le ha entregado algo al Señor? A sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus padres, a sus vecinos. Y a veces se hacen más rebeldes, ¿verdad? Pero Dios, debemos de entender algo: el Señor está obrando. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es al que deben de
aprender. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas, uno de los que estuvo cerca con el Señor, uno de los que había visto milagros, había visto señales, había sido instruido, en este momento él ya había tropezado. Y había tropezado unos versículos antes porque ya había quedado con los principales sacerdotes, con los principales líderes, que él iba a entregar a Jesús. ¿Usted recuerda por cuántas monedas lo entregó? Por 30 monedas. Él decidió entregarlo por dinero. Y por eso le preguntaba a usted, ¿por qué situación usted podría tropezar? Judas necesitaba dinero. Porque en todo momento, si vemos algunos evangelios, dice que él sustraía dinero de lo que recaudaba. Pero había entregado al maestro. Él por dinero. Algunos de nosotros a lo mejor podemos renegar, podemos tener alguna situación por salud. Judas lo entrega. Y de allí comienza una serie de acontecimientos donde a Jesús lo llevan con Caifás, el sumo sacerdote. Y dice en el 57, por favor: los que aprendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y ¿quiénes? Y los ancianos. O sea, ya estaba planeado toda esta situación, porque si nosotros analizamos versículos anteriores, habíamos dicho que ya era de noche. Y se entiende que no podía haber un juicio en la noche. Mas ellos rompieron todas las reglas por acabar con Jesús. Y aquí vemos cómo ya estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ya estaban todos reunidos para llevar el proceso, para empezar a iniciar el momento en el cual ellos deseaban. ¿Y cuál era su deseo de estas personas, de estos ancianos, de estos sacerdotes? ¿Cuál era el principal deseo en su corazón? Matar a Jesús, acabar con él. Amén. Y obviamente empieza un proceso donde en el cual el Señor ya empieza las últimas horas. Y en el versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, porque recuerden que habían llevado a Jesús ¿a dónde? A la casa de Caifás. Y dice, Pedro estaba sentado. ¿Quién era Pedro? Uno de los discípulos, que él había dicho que si algo le pasaba a Jesús, él ¿qué estaba dispuesto a hacer? A dar su vida. Que esto no te acontezca, maestro, porque primero voy yo antes que te toquen a ti. Pero vemos que Pedro, con esa energía, con ese carácter, actuaba como muchos de nosotros hemos llegado a actuar, sin pensar a veces las cosas ni las consecuencias.
Pero aquí nos habla y dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en Galilea. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Pedro había dicho que él no lo negaría, que incluso el Señor, ¿qué le dijo? ¿Me vas a negar, Pedro? ¿Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante? Esto lo estamos haciendo así porque yo sé que usted se sabe todo esto, pero quería retomar ciertos puntos importantes. Y aquí yo analizaba y decía: Pedro fue confrontado, y no fue confrontado ni con un líder religioso, no fue confrontado con un soldado. Dice: se acercó una criada, una mujer se acercó y le dijo: Pedro, tú estabas con él. Y Pedro, intimidado, lo negó todo, porque dice: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Qué habrá sentido en ese momento Pedro, que se atrevió a negarlo cuando él había prometido que no? Que el Señor dijo: te conozco y sé lo que va a suceder. Ahorita tú puedes decirme: no, Señor, yo te seguiré, como muchos de nosotros que estamos. Muchos de nosotros podemos decir: Señor, te seguiré a donde tú vayas, caminaré contigo, estaré contigo. Pero muchas cosas que a veces llegamos a decir, no las cumplimos. Y lo peor de todo esto es que muchos de nosotros le hemos prometido cosas al Señor y le hemos dicho y no lo hemos cumplido. Ahora sí voy a orar. Ahora sí voy a leer toda la Biblia. Y yo, como siempre les he dicho, hermanos, ¿usted cree que el beneficio es para Dios? Es para uno mismo. Y dice la palabra: cuando hagas promesa al Señor, apresúrate a cumplir lo que has prometido. Aquí vemos una escena donde Pedro había tropezado con sus propias palabras. Ya había caído uno, Judas. Ahora, y en el capítulo 27 dice que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entregaron el consejo contra Jesús para que le entregaran a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Primero llegó con Caifás. Primero tuvo ese juicio que ante ellos Jesús había roto las leyes de Moisés. Un juicio, podríamos decirlo, religioso. Ahora ya estaba pasando a un proceso más, a un proceso judicial, porque Poncio Pilatos era el gobernador de esa zona. Pero las oficinas o el lugar donde estaba Poncio Pilato era en Cesarea. Mas él
por la celebración de la Pascua estaba en Jerusalén. Amén. Y aquí ya es entregado. Versículo 3. Veamos la situación difícil que es y que sucede cuando uno llega a caer, cuando uno llega a tropezar. Versículo 3 del capítulo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿cómo? Arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Él se acercó y no se acercó a cualquier gente. ¿A quién se acercó? Judas. A los sacerdotes. ¿Cuál era la intención de un sacerdote? Yo le pregunto a usted. ¿Qué debió haber hecho este sacerdote? ¿Usted qué piensa que debió haber hecho este sacerdote? Imagínese que usted se acerca. Imagínese que el hermano que hoy no vino, que está aquí su silla, y que se acerca a usted, o usted se acerca a ese hermano, y usted le dice: ¿sabes qué? Que me arrepiento de lo que hice. He hecho varias cosas, yo me arrepiento. Y que este hermano le conteste y que le diga: pues allá tú, ¿a nosotros qué? ¿Cuál creen ustedes que debió haber sido la actitud de este sacerdote? Encaminarlo. Si este hombre llegó arrepentido, decirle: bueno, pues sí, ya lo reconociste. Es el primer paso que uno tiene: llegar arrepentido delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado arrepentidos delante de Él? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado con situaciones difíciles? Y Jesús nos dice: pues allá tú, ¿a mí qué? Yo estoy bien. Porque Cristo Jesús es el sumo sacerdote. ¿Usted cree que el Señor le contestaría así? No. ¿Usted cree que orándose, acercándose al Señor, usted cree que el Señor le iba a decir: pues a mí qué? ¿A qué vienes conmigo? ¿Por qué Judas fue con él? Pues porque eran los sacerdotes. Pero tenían torcido todo lo que ellos habían aprendido. Imagínese acercarse a un hombre que le da este consejo. Por eso debemos de poner bien nuestros ojos y saber a dónde acercarnos. Y yo le invito a que se acerque al único y verdadero, al único Dios vivo, y ese es Jesucristo. Él no lo va a desechar. Él no lo va a decir: y a mí que, al contrario, hijo, yo estoy para ayudar. Por eso puse este versículo. Porque imagínese, él se acercó. ¿Usted cree que si le hubieran dado un consejo, él ya llegaba arrepentido? Porque fue tanto el arrepentimiento que él entregó al Señor. Y lo entregó por dinero. Y si nosotros leemos más, otro versículo más, podemos ver que él agarró el dinero que hizo. Ahí se los dejó. Porque él había reconocido que había entregado sangre inocente.
Cambiemos un poco el panorama. Si Judas en su momento se hubiera acercado a Jesús, ¿ustedes creen que Jesús se hubiera contestado así? ¿Qué le hubiera dicho? Te perdono. Te perdono porque lo que hiciste era para que se cumpliera lo que ya estaba escrito de mí. Amén. Por eso lo puse. Versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Para nosotros, ¿quién es Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? Porque mire, esta pregunta que aquí le estaba haciendo el gobernador, el Señor les preguntaba a sus apóstoles, diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué decían los apóstoles? Pues unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres un apóstol, otros dicen que eres el Hijo de Dios. Para usted, ¿quién es Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? Para algunos, Dios. Para otros, mi Salvador. Para otros, es mi compañero. Para mi hermana dice, el Todopoderoso. Fíjate qué pregunta le hace el gobernador. Y versículos anteriores, capítulos anteriores, Jesús ya les había hecho esta pregunta. Y quería saber Jesús de sus apóstoles qué es lo que pensaban de él. Mas Pedro, como siempre, él contestó y dijo: pues tú eres el Hijo de Dios, porque no te engendró ni carne ni sangre, ¿verdad? Así lo vemos en las Escrituras. Y usted se puede dar cuenta cómo el Señor le pregunta. Y yo le pregunto a usted, si el Señor le preguntara: ¿quién soy yo para ti? Usted reflexione. Versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Había un preso, dice la palabra. Pero este preso era ¿qué? Famoso. Era famoso. ¿Qué habrá hecho? Ladrón. ¿Qué más? Asesino. Del cartel ¿cómo se llama? Cartel Nueva Generación, no sé qué. De Sinaloa. Dicen que no dicen de Tamaulipas. Ya no hay nada, porque Dios los bendice. Pero bueno, este hombre merecía, ¿verdad?, ser castigado por lo que había hecho. Pero no sabía este hombre, si leemos más adelante,
que iban a decidir si él o Jesús. Y el pueblo empezó a gritar que soltaran a quién. Cristo Jesús en ese proceso aún le trajo libertad a hombres y salió libre sin que le tocaran ningún cabello, así como nosotros. Nosotros un día vamos a estar delante dando cuentas, pero a nuestro lado va a estar Jesús diciendo: yo di mi vida por él. Déjenlo. Este hombre, ¿qué habrá pasado en su mente? El decir: no, pues ya hasta aquí llegué. Pero él nunca se imaginó que iba a ver de frente a aquel que iba a salvar a él y a toda la humanidad. Amén. Amén. Versículo 28. Empezamos con las últimas horas. Hemos recorrido más de 12 horas. El Señor no había dormido. El Señor desde el jueves ya no había dormido, sino traía un proceso. Porque entendamos que lo detuvieron el jueves en la noche, viernes para ellos. Y dice, versículo 28: y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Aquí vemos cómo le colocaron, dice aquí, un manto, posiblemente una capa de algún soldado, dice que era escarlata, simulando, burlándose de él, porque habían escuchado que era el rey. Le habían puesto una caña simulando como un cetro, sin saber que él era verdaderamente el rey. Lo golpearon, lo lastimaron, dice que lo bofeteaban, lo escarnecieron. Estaba completamente desfigurado. Era el proceso. Pero faltaba algo que aún tenía que seguir pasando: el llegar a la cruz. El llegar a la cruz. Y dice en el versículo 33: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beber. Llegaron a este lugar que le llamaban lugar de la calavera. Aquí podríamos entender que podría ser por la figura que algunos comentaristas dicen, que tenía la apariencia de un cráneo. Tenía la apariencia de la muerte. Pero él llegó ahí. Él llegó con gozo, porque él sabía que ya estaba
a 3 horas de terminar el propósito de Dios. Él sabía que iba a lograr lo que ningún hombre podía haber logrado aquí en la tierra, ni lo habrá. Muchos hombres, muchos famosos llegan a decir: no, pues es que este famoso, sea deportista, sea cantante, sea estrella de X, nadie como él. Nadie como él. ¿A cuánta gente, si se presenta en el Estadio Azteca, le queda corto el Estadio Azteca? Si se presenta en donde sea, en el lugar que sea, no, toda la gente lo sigue y todo eso. Ningún hombre ha hecho la obra que Cristo Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Amén. Que transformó la vida del hombre, que cambió todo. Versículo 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro, ¿a dónde estaba? Izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Curiosamente, el libro de Mateo nos habla acerca de estos 2 ladrones que también fueron crucificados con Jesús. Pero en el libro de Juan nos habla de que Jesús, estando crucificado, estando allí, a uno lo salva. A uno lo salva. Algunos comentaristas dicen que estos 2 ladrones posiblemente podrían haber sido compañeros con Barrabás. Algunos cuentan que estos hombres pertenecían a una mafia de delincuentes. Y si analizamos esto, Barrabás debería haber estado con ellos 3. Mas sin embargo, Jesús tomó el lugar de él y el de nosotros. Y estando ahí, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, uno de ellos le dice, porque aquí en Mateo dice que le injuriaban, le decían cosas: pues si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. No, que tú eres Dios, sálvate y vamos a creer en ti. Mas uno de los ladrones, ¿qué le dijo? Nosotros merecemos este castigo, mas este justo no ha hecho nada. Y las palabras que él cita, dices: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció. ¿Qué habrá hecho este hombre mal hecho? No lo sabemos. Pero sí lo que sabemos es de que uno de ellos recibió salvación. Y no cualquier salvación. Pero hoy en la actualidad, mi hermano, dice que uno estaba a la izquierda y otro estaba a la derecha. Y hoy en la actualidad así vemos. Hay algunos que creen y hay algunos
Gracias a Dios, aquí estamos todos los que creemos. Todos los que creemos que Dios nos ha salvado. Ahora le voy a decir una cosa. Si le voy a dar un aplauso, déselo fuerte al Señor. Ahora le voy a decir una cosa. Eso que hizo el Señor en la cruz aún sigue sucediendo en la actualidad. Cristo Jesús, por ese sacrificio en la cruz, aún sigue salvando vidas. Y te voy a decir algo: si tú tienes una situación difícil, una situación complicada y necesitas la ayuda del Señor, el Señor te la brinda. Porque no te va a decir, pues allá tus problemas, ¿a mí qué? El Señor está dispuesto a ayudarte. Solamente hay que ir a buscar. Dice la palabra, busca y encontrará. Porque a todo el que busca, le encuentra. Y un día el Señor vino a encontrarnos a ti y a mí. Amén. Amén. Versículo 51. Estamos llegando al punto de la meta. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice que el velo se abrió de arriba hacia abajo. El velo se abrió porque el Señor ya había cumplido la obra del Padre. Él ya había abierto ese velo, que en el cual permanecía cerrado, porque por el pecado éramos enemigos de Dios. Mas por la muerte de Jesús, el velo se rasgó. Y se rasgó de arriba hacia abajo, abriendo camino para todos nosotros. Amén. De la tierra hacia el cielo. Amén. Algún comentarista dice que una vez estaba formado para abordar su avión, porque vino a dar una conferencia en estas fechas. Y dice que estando ahí formado, escuchó la conversación de él con la otra persona, y que le dijo: hijo, pues nos fue muy bien, regresemos ahora a la iglesia, regresemos y sigamos trabajando en lo que Dios nos ha dado, porque tú un día vas a ser también sacerdote de una iglesia. Y que él volteó, este pastor volteó y que le dijo: a usted lo estaba buscando. Y el sacerdote le dijo: ¿a mí? Yo a usted no lo conozco. No, pero es que discúlpeme, yo escuché lo de lo que usted estaba hablando. ¿Y sabe por qué lo estaba buscando? Buscaba un sacerdote como usted, para que usted hoy me diga cómo llego al cielo. ¿Usted me puede decir cómo llego al cielo? Que el sacerdote le dijo: pues es que para llegar al cielo tienes que ser bueno. Tienes que, hacer los 10 mandamientos. Tienes que ir a la iglesia. Tienes que consagrarte. Que le dijo: es que yo en la Biblia había leído. Es que usted me está diciendo una cosa diferente, porque yo en la Biblia había leído que para ir al cielo
Solamente necesito recibir a Jesús en mi corazón, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Y que le dijo, bueno, eso es aparte. Un sacerdote. Un sacerdote. Cuando la Biblia dice que el que confiese con su boca, con sus labios, que Jesucristo murió y resucitó, él será salvo. Amén. Y este hombre dice, conociendo, niegan, así como ese sacerdote cuando Judas llegó con él. Oiga, ¿cómo llego al cielo? ¿A mí para qué me preguntas? ¿A mí qué? Pues allá tú, hazle como quieras, toma un avión. Cuando la respuesta está en la verdad. Cuando la respuesta está, pon tus ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Amén. El velo se rompió. Y porque el velo se rompió, ahora cada uno de nosotros podemos llegar a ese lugar. Y me llamó la atención cómo lo describe. El velo se rompió de arriba hasta abajo, para mostrar que ahora podemos llegar al cielo gracias a Jesucristo. Amén. Versículo 57. Jesús, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Este fue un hombre que era rico. Este hombre era rico. Este hombre tenía influencias, porque para poder llegar con un gobernador, con Pilato, no cualquiera se podía acercar, a menos que tuvieras mucho dinero y que fueras reconocido. Este llega y pide el cuerpo, porque él sabía lo que valía ese cuerpo. Y nosotros debemos de entender, mi hermano, que cuando participamos de la Santa Cena, el pan que recibimos es ese cuerpo de Cristo Jesús. Y dice, amén. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de haber rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Lo colocó en un lugar. En un lugar donde vemos el capítulo 28 y dice, pasando el día de reposo. Aquí ya es domingo. Aquí ya es domingo. Al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Aquí vemos que iba la madre de Jesús y María Magdalena, aquella mujer a la que el Señor en Juan había salvado. Y dice la palabra de Dios: mas
El ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Aquí se acaba todo lo que el Señor tenía que hacer: ir a la cruz, morir por cada uno de nosotros, Sí, amén. ir a un sepulcro, estar ahí 3 días, vencer a la muerte por nosotros. Gloria a Dios. Porque Él llegó y tenía que pasar todo ese proceso, pero no había acabado aún. No había acabado aún ese proceso. En la cruz no había acabado. Él tenía que bajar al cielo, ir y presentarse delante de la muerte y decirle: aquí está tu rey. Amén. Tú no tienes autoridad sobre ninguno de mis hijos, porque ahora ellos tendrán vida y vida en abundancia. Y esto fue lo que sucedió. En algunos lugares se conmemora esto. Incluso aquí en la Ciudad de México se conmemora todo esto. Para algunos, la cruz es algo terrible. Los romanos ocupaban este tipo de crucifixiones porque era doloroso. Era un acto en el cual era una muerte lenta, era lo que ellos buscaban. Cristo Jesús lo soportó. Y algunos comentaristas dicen, los clavos no fueron los que sostuvieron a Cristo en la cruz. Fue el amor que tuvo Dios por nosotros lo que lo mantuvo en la cruz. Sí, amén. Es el acto más grande escrito en la historia, lo que Cristo Jesús vino a hacer. Sí, amén. En algún momento, algún conocedor de la Biblia, platicando, me dijo, salió el tema de la cruz y dijo, ¿cómo es posible que ustedes reconozcan ese sacrificio en la cruz y que algunos porten una cruz? Es como si yo dijera que a mi hijo lo mataron con una hacha y me cuelgo una hacha. ¿Usted qué piensa? ¿Será cierto eso? Fíjese lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, acompáñame. Nuevo Testamento, Primera de Pedro. ¿Ya lo encontró? Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Listo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros ¿qué? Pecados en su cuerpo sobre él, madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis
sana. Cristo Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz, porque el castigo era para nosotros, mas Él se ofreció voluntariamente por amor a usted y a mí. Amén. Colosenses 2, después de Filipenses, Colosenses 2, 14. Anulando el acta de los decretos que había contra quién, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La clavó en la cruz. El acta donde decía: tú has hecho esto, tú hiciste esto, tú eres pecador, mereces la muerte, mereces el castigo, mereces todo. Ahí la puso. Y Dios ya te conocía. Dios ya sabía de ti. Y tu nombre quedó clavado en esa cruz, diciendo: mi hijo, mi hija son libres de culpa. Fíjate, hermano. Amén, amén. Porque hoy Él ya sabía que un día tú lo ibas a aceptar y que un día tú ibas a estar aquí sentado. Y para aquellos que nos están siguiendo y por alguna situación hoy se conectaron y escucharon esto y no has abierto tu corazón a Dios, Él sabe de ti, Él conoce de ti. Y si tú no lo has recibido, Él quiere que hoy abras tu corazón para que sea clavado eso en la cruz. Amén. Amén. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Habrá todavía gente perdida que no acepte ese sacrificio, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién? A nosotros. Nos está hablando Pablo, ¿a quién? A nosotros. Es poder ¿de quién? De Dios. Dios nos ha dado poder. Dios nos ha librado de las garras del enemigo y del infierno. Amén. Para terminar, como reflexión, hace 2000 años un hombre llamado Jesús, que nació en Nazaret, en Belén de Judea, transformó mi vida. Él transformó mi vida, dándome un camino diferente, mostrándome un destino que no cualquiera puede tener. Entregó la última gota de sangre por amor a mí, por amor a usted. Recibió el castigo y la humillación más grande que podía existir, porque no había un hombre que pudiera hacer eso por otro hombre. Mas él, siendo rey, siendo rico, se despojó a sí mismo y vino a la tierra para mostrarnos un camino diferente. Si tú hoy sientes en tu corazón, si hoy tú sientes que necesitas acercarte al Señor, hoy es el momento, hoy es el día, porque hoy tenemos la oportunidad, porque Él está aquí. Muchos
Y en algunos lugares ven a Jesucristo aún crucificado. Él no está crucificado. Él no se quedó en la tumba. Porque Él está con nosotros. Porque dice su palabra que donde se reúnan 2 o 3 o más en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Él está aquí. Él está aquí. Y Él quiere estar en tu corazón. Él quiere estar en mi corazón. Él quiere estar en la vida del hombre. Esta semana hemos estado hablando y hemos escuchado de todo lo que ha pasado. Pero hoy, en esta fecha, hace más de 2000 años, Él trajo libertad a todos los cautivos. Él trajo sanidad a todos los enfermos. Y Él trajo una vida eterna para el hombre. Si Él está aquí, ¿usted cree que Él está aquí? Sí. ¿Usted hoy qué le pudiera decir a Él por lo que hizo? Hoy qué le pudiera decir usted. Yo no tengo que pagar. Él está aquí. ¿O nos vamos a comportar como aquel que lo habían colgado? ¿O nos vamos a comportar como aquellos que decían, sálvame, baja de esa cruz y te voy a creer? ¿O nos vamos a comportar como algunos de los apóstoles que decían, pues hasta que yo no pase mi dedo por sus manos y meta mi puño por su costado, no cree? Él está aquí. ¿Habrá aquí alguien que pudiera decirle, hoy tengo mucho que agradecerle? Amén. ¿Habrá aquí alguien que pueda decir, me puedo acercar a ti? No te va a decir, hay algo. A mí que me buscas, a mí que me dices. ¿Habrá alguien aquí que desea abrirle su corazón a Él y decirle, Señor, gracias por todo lo que has hecho? ¿Habrá alguien aquí que quiera acercar a sus hijos, a su familia, a Dios? Sí, amén. ¿Te gustaría orar? Sí, amén. Gracias, amén. ¿Le gustaría orar? Amén. ¿Le gustaría acercarse al Señor?